y va a mantener abierta su Biblia porque hoy vamos a ir a hacer un tour por toda la Biblia. Hoy como nunca usted va a tener un montón de textos que tendrá que leer conmigo. Y dice Hechos capítulo 27, verso 25, ¿lo tiene? Dice: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Voy a repetir esta parte. Confío en Dios. Eso debería subrayarlo. Confío en Dios que será así como se me ha dicho. Padre, en esta hora te pido que tú tomes en control esta palabra, que tu corazón hable al corazón de tus hijos, que tú seas quien abra los ojos de nuestro entendimiento y que, Señor, podamos comprender de una forma clara, no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón, tu palabra y lo que tú te has propuesto que entendamos. En tus manos pongo esto y declaro que tu Espíritu Santo toma el control y la inspiración de la palabra para ministrar a esta iglesia. Por Jesús lo declaramos. Amén. Bien, este pasaje de la cual solo tomé un pedacito, habla sobre el naufragio que ocurrió en la vida de Pedro. Ellos habían sido atrapados por una tormenta en el mar. Él iba a ser presentado a Roma ante el César, iba a ser enjuiciado, él estaba preso, era un barco militar y él iba preso por soldados. Su delito era haber predicado a Cristo. Falsas acusaciones habían sido levantadas contra él. Pero en el mar una tempestad grande los lleva a un momento de crisis terrible. Están a punto de perder la vida. La tempestad no cesa, no pueden tocar tierra. Es imposible dominar el barco y tratar de llevarlo a un lugar seguro. Están en medio del mar, sus vidas peligran. Las horas pasan, la tormenta no cesa. El barco cada vez recibe más daños. Ellos han empezado a tirar toda la carga que llevan arriba para poder maniobrar mejor el barco, pero nada resulta. El barco comienza a llenarse de agua. Y los conocedores, ellos, muchos de los marinos, conocedores de las tormentas y conocedores de la situación, estaban plenamente seguros de que de esa no se iban a salvar, que la muerte era cuestión de horas. Algunos habían dejado de luchar y algunos hablaban ya de despedirse de esta vida y algunos ya estaban pensando en esperar el momento crítico de muerte, cómo se iban a ahogar, cómo el agua entraría por sus narices y sus gargantas y cómo llegaría el momento en que no podrían más y morirían. Pero es en ese momento cuando Dios le habla a Pablo y le dice: no van a morir. La tempestad se va a calmar, el barco, aunque muy dañado, logrará llegar y no se morirá ni uno, porque tú serás presentado a César, serás enjuiciado y tengo muchos planes todavía para tu vida y por ti todos estos se van a salvar. Y es entonces cuando Pablo, siendo un preso, deja de ser el preso por un momento y se convierte en el capitán del barco. Y es entonces cuando les habla y les dice: Dios me ha dicho así, y les comunica lo que Dios le ha dicho. Y les dice: yo confío en Dios. Esta es la frase para el mensaje de hoy. Yo confío en Dios.
Una de las cosas que el diablo ha hecho desde el principio de la humanidad ha sido quitarle al hombre su confianza en Dios, su dependencia en Dios. Curiosamente, todo el universo depende de Dios. Los salmos hablan de que Dios mantiene las cosas, que cada astro, que cada planeta, que cada galaxia está en su lugar y funciona dentro de las leyes de Dios y dentro de la provisión de Dios. Es Dios quien hace que los climas se regulen, que la luna esté en su lugar. Es Dios quien hace que todas aquellas cosas que Él diseñó funcionen dentro de la normalidad. Es el que hace que la vida continúe su trabajo y se siga el ritmo y la línea que llevan, porque Dios tiene en control todas las cosas. Todo obedece a Dios y todo se mantiene dentro de las leyes y la voluntad de Dios, pero hay uno solo, es uno de toda esa creación que se salió de contexto, que se salió de su voluntad y que hace siglos que anda como criatura perdida, y es el ser humano. Porque Dios le dio al ser humano intelecto, Dios le dio al ser humano voluntad, Dios le dio al ser humano el derecho de ser persona y el derecho de decidir. Y el diablo, sabiendo esto, llegó al jardín del Edén a hablar con la mujer primeramente y a través de ella llegar al hombre, invitarlo a hacer una decisión que parecía buena. Era aprender a dejar de confiar en Dios, de depender en Dios y proclamar su independencia. Le dijo: tú puedes llegar a ser como Dios, conociendo el bien y el mal, de tal manera que Dios no tiene que decirte cuáles son los límites, ni ponerte parámetros, porque tú puedes ser Dios, serás como Dios. Al llegar a ser como Dios, eres libre, eres independiente, no necesitas sujetarte o moverte dentro de las leyes que Dios te establece. Tú puedes poner tus propias normas, tus propias leyes, tus propias decisiones, y tú puedes decidir tu vida, administrarla como tú quieres, y no hay mejor cosa en la vida que hacer tu propio negocio y no estar en el negocio de Dios, ¿sí? En el negocio de Dios el que gana es Dios, pero en tu propio negocio tú no trabajas para Dios ni sirves a Dios, sino que tú trabajas para tu propio negocio y decides para tu propia vida. Parecía bueno el negocio. ¿Quién no quisiera tener su propio negocio? ¿Ya? Muchos de nosotros ya no nos gustó trabajar a una compañía y decidimos poner nuestro propio negocio, y ha sido bueno. Pero el peor negocio que el hombre hizo fue el alejarse de Dios. Porque sucede que todo el universo está diseñado en base a un solo eje, y es Dios. Todo gira alrededor de Dios. El día, si eso fuera posible, que Dios desapareciera, todo se destruye. Porque Dios es la fuente que sostiene todas las cosas, incluso la vida humana. La vida es un misterio que la ciencia no ha podido resolver. Busque, lo invito a que en esta semana se meta al internet y busque la definición de vida y va a ver que no la va a encontrar. No existe. Porque el ser humano con toda su ciencia no ha podido entender qué es la vida, porque jamás la ha podido atrapar y ponerla debajo de un microscopio y poder analizarla. Nunca han podido atrapar la vida. Usted puede atrapar un átomo, pero la vida, el misterio más grande, como la muerte. Entonces hay cosas que solamente Dios controla. Usted mismo no puede darle órdenes a su cuerpo y no puede en la noche darle una lista a su cuerpo. Le dice a su cuerpo: bueno, voy a dormir, pero en esta hora te voy a dejar el itinerario de lo que tienes que hacer. Por favor, corazón, sigue bombeando, porque si te paras, me muero. Y hígado, por favor, reproduces todas estas cosas que necesitas. Necesito químico para acá, químico para allá, necesito para los riñones, necesito para el cerebro. Por favor, los pulmones sigan funcionando porque tienen que oxigenar esto acá, acá y allá. Necesito más oxígeno hacia esta parte.
necesito que me reparen muchos daños que se hicieron en el día en los pies. ¿Usted deja toda esa lista? ¿Verdad que no? Usted no le puede dar orden a su cuerpo. Usted no le puede decir a su corazón, ¿qué te parece si te paras por 30 segundos? Usted no puede darle órdenes a su cuerpo. Sabe que su cuerpo no le obedece a usted. Su cuerpo solo obedece a Dios. Y Él se para cuando Dios se lo dice. Y sigue caminando porque Dios lo ha dicho. Entonces usted entiende que usted tiene que entender que el diablo ha sacado al ser humano de su confianza y su dependencia de Dios. Si preguntáramos el primer punto hoy, ¿en quién o en qué confiamos nosotros? Fíjese, el diablo ha diseñado 3 cosas en las cuales confiamos. Si usted va a la Biblia, va a encontrar que los grandes hombres de la Biblia eran personas que confiaban totalmente en Dios. El triunfo de sus vidas, el éxito de sus vidas radicó en que fueron personas que confiaron completamente en Dios. Hay 3 cosas que el diablo le ha sugerido al hombre en las cuales debería de confiar. La primera cosa que el diablo le ha sugerido al hombre ha sido esta: debes aprender a confiar en ti mismo. Sin embargo, la Biblia, contrario a lo que el diablo ha sugerido, en Jeremías capítulo 10, verso 23, dice lo contrario. Conozco, dice el profeta, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Voy a repetirlo. Conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino. El hombre no es el que tiene el control de las cosas. El hombre no es el que tiene el control de su, diríamos, el control no solo de su cuerpo, sino el control de lo que va a ocurrir y de lo que va a pasar. Nadie sabe cuándo va a morir porque no tiene el control. No sabe cuánto tiempo va a vivir porque no tiene el control. Ni sabe si realmente va a ser exitoso financieramente porque no tiene el control. Porque al final de cuentas, financieramente dependes de las finanzas, de los problemas financieros que están ocurriendo en el país y en el mundo. Nadie puede evitar que el petróleo suba, ni nadie puede evitar que los temblores, los terremotos y los tsunamis ocurran. Nadie puede evitar que los volcanes exploten. Todo está más allá de tus posibilidades. 2 Corintios capítulo 1, verso 8 al 9, Dios permitió porque hermanos dice, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevinieron en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no nos confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo dice una cosa: Dios va a quebrar esa idea que el diablo puso en tu mente. El diablo te ha dicho, confía en ti. Mira, estás joven, no necesitas a Dios, eres fuerte, eres inteligente, tienes grandes dotes y grandes capacidades. Tú puedes confiar en ti mismo. No necesitas depender de Dios. Tienes toda una vida por delante. Eres saludable. Tienes tanto capital en tus manos, de tal manera que no necesitas ir a una iglesia, ni buscar a Dios, ni depender de Dios, ni someterse a Dios, ni nada de eso. Pero te voy a decir una cosa, la Biblia nos dice lo contrario, que puesto que hay algo que está dicho por Dios, que el hombre no es dueño de sus propios pasos, ni de sus propios caminos, por lo tanto Dios te va a quebrar. Y lo que hoy te estoy diciendo lo vas a comprobar conforme pasen los años, y quizás después del tiempo vas a recordar este mensaje, cuando yo te dije que la Biblia dice que Dios te va a quebrar. Dios permitió en el apóstol Pablo que ocurrieran un montón de tribulaciones y de problemas hasta que llegara a descubrir que él no puede confiar en sí mismo, que él tiene que depender de Dios.
Segunda de Samuel, capítulo 44, verso 6, dice, porque no confiaré en mi arco, ni en mi espada, porque mi espada no me salvará. Dios le había dado al pueblo la victoria sobre sus enemigos, repetidas veces. Pero Él les había enseñado que la fuerza no estaba en ellos, no era en su arco, no era porque eran buenos para las flechas, ni eran porque eran entrenados para la guerra. Todo dependía de Dios. Más de una vez, en el libro de Jueces, se narra la historia de Gedeón, capítulo 7, del 1 al 7. Dios le dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Si usted lee la historia va a encontrar que cuando es invadido Israel por pueblos extraños, ellos se levantan un ejército de 32,000 hombres y Dios le dice a Israel, si tú vas a la guerra con 32,000 hombres, tú piensas que es un gran ejército y es mucho, lo van a perder. La guerra la van a perder porque de eso me encargo yo. Yo me encargo que los hagan pedazos. Porque ustedes con 32,000 están creyendo en su fuerza, en la cantidad de hombres que tienen, en las armas que tienen y en todas sus posibilidades. Yo me voy a encargar de destruir su orgullo y su soberbia. Los 32,000 van a ser barridos y van a ser aniquilados. Pero si ustedes en esta hora me corren a toda la gente y me dejan solo 300 hombres, yo les voy a demostrar que la batalla, la victoria, se gana porque yo quiero. Dice la Biblia que se regresaron todos y solo quedaron 300. Con 300 hombres hicieron pedazos a un ejército de miles. La enseñanza fue muy clara. Y la enseñanza para ti es muy clara, joven, persona que me escuchas. Si usted está pensando que usted la va a hacer en la vida porque usted es joven, porque tiene inteligencia, porque tiene estudios, porque tiene fuerzas, porque tiene todas las posibilidades a su favor, está usted equivocado. Si Dios se propone, Dios te quiebra, Dios te hace pedazos, te quita la salud, te quita el trabajo, te quita las finanzas, te quita todos los recursos para demostrarte que tú no eres porque tú eres, que tú eres porque Dios lo permite. Daniel, en su capítulo 4, verso 30, registra las palabras arrogantes del rey de Babilonia. ¿No es esta la gran Babilonia?, dijo el rey. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real por la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Augusto César de Roma también dijo que él había convertido a Roma de un ladrillo en un mármol. Dice, yo lo hice. Ambos. Nabucodonosor, que dijo que Babilonia, porque déjame decirte que históricamente Babilonia fue uno de los imperios más ricos del mundo, donde hubo oro a montones, al grado de que él mismo edificó una estatua de puro oro. El imperio que siguió, que fue el Medo-Persa, ellos para entonces el oro ya se lo habían llevado por todos lados y solo quedaba plata. Oro no fue lo que abundó en el tiempo de los medos y los persas, fue la plata. Y para el tiempo de los griegos no fue el oro tampoco, sino la plata y más bien el bronce. Les llamaban el ejército de bronce. Y para los tiempos del Imperio Romano ya no fue el oro tampoco, ni la plata, fue el hierro. Fueron imperios poderosos, pero no fue el oro. Así que este hombre sabía lo que tenía. Sabía que había oro en abundancia. Y él dijo, esta gloria me lo he ganado yo. Yo soy inteligente, yo tengo el carácter, el ingenio, yo he sido el hombre que puedo mover al mundo a mis pies. Edificó una estatua grande de puro oro y mandó a traer un montón de músicos. Y trajo a todos los gobernantes solo para humillarlos. Trajo a todos los gobernantes, a todos los oficiales, a toda la gente rica, a todos los grandes comerciantes de su reino, los puso en un gran campo y les dijo, cuando estos músicos me toquen, yo los quiero ver de rodillas ante mi estatua. Lea el libro de Daniel.
Y el que no lo haga, yo haré que los quemen en un horno de fuego. 3 jóvenes que eran gobernantes, encargados de los negocios del rey, no se arrodillaron. Y les dijo el rey, les voy a dar una oportunidad más. ¿Sabía? Es que los necesitaba, por eso les dio la oportunidad. Cuando toquen estos músicos, ustedes se postran ante mi estatua. Ellos dijeron, pierdes tu tiempo, señor rey, no lo vamos a hacer. Y tú nos puedes aventar de una vez al horno de fuego, porque Dios nos va a librar de ese horno. Porque aunque tú estás planeando para nosotros la muerte, Dios ha planeado para nosotros la vida. Se enojó tanto porque nadie lo había desafiado de esa manera. Cuando él hablaba, todos se humillaban. Pero estos 3 lo desafiaron porque tenían a un Dios más grande que un rey. Fueron echados al horno de fuego y calentaron el horno 7 veces más. Cuando aquellos que los fueron a tirar, los tiraron, las llamas y el fuego era tan intenso que sus verdugos murieron en el momento en que se acercaron. Sin embargo, en ese horno, los que estaban para expectar cómo morían, vieron a 3 jóvenes que se paseaban en medio del fuego, más uno más que era semejante al Hijo de Dios. Y se quedó espantado. Aquel rey nunca en su vida había visto algo semejante. Porque Dios es el que tiene en manos tu vida y tu prosperidad. Ellos confiaron en Dios. El tema es confiar en Dios. Este hombre confiaba en sí mismo. ¿Cuál fue el resultado? Fue humillado este hombre. Le entró una locura. Se volvió loco el rey. Se volvió loco de tanta grandeza y un buen día dejó su palacio y se fue al campo y le dio por ser un burro y rebuznaba como burro y trotaba como burro, ¿sí? Y le empezó a gustar el pasto y comía como burro y le crecieron los pelos, no se bañaba, tampoco las uñas, se volvieron como garras. Se volvió el hombre más horrible y más feo del mundo. No pusieron otro rey porque en la ley de los persas, mientras él no se muriera, no podían poner otro. Así que sus generales ellos son los que tomaron el control, esperando hasta que se muriera el rey. Pero después de mucho tiempo de locura, volvió en sí. Y cuando volvió en sí, después de mucho tiempo, miró sus manos, miró sus uñas, miró cómo estaba hecho una desgracia y preguntó qué es lo que me ha ocurrido y le contaron la historia. Y dijo, verdaderamente Dios me ha humillado. Porque cuando Dios te humilla, Dios te humilla. Para aquellos que empezamos a confiar en nosotros mismos, solo te espera una suerte. Dios te va a humillar, Dios te va a quebrar, hasta que entiendas que tú fuiste hecho para depender y confiar en Dios. La otra cosa que suele ocurrir es no solamente confiar en ti mismo, sino que el diablo también sugiere que confíes en el hombre. Jeremías 10:23 dice, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina el ordenar sus pasos. Y Jeremías 17:5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? En 2 de Reyes capítulo 18 verso 21 dice, no confíes en el báculo de esta caña quebrada en Egipto, en el cual ni aun si un hombre se apoyare, quedará traspasado. Salmo 118, 8 y 9 dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre, mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Muchas personas no confían en Dios. Muchas personas tienen su confianza en el gobierno. Muchos están confiando que el presidente de los Estados Unidos haga posible que haya más fuentes de trabajo.
Otros están pensando que la gobernadora de este estado haga algo para que Oklahoma esté mejor. Otros están esperando que la economía se levante, porque si se levanta la economía les va a ir bien. Hay otros que están pensando, ojalá y la empresa nuestra que dijeron que va a hacer un compromiso no sé con quién, se haga, porque entonces nos va a ir mejor. Ojalá y al patrón haga el negocio con fulano, porque así vamos a tener más trabajo. Ojalá y aquellas personas con las que hablé me puedan dar el trabajo, porque así voy a tener más dinero. Y entonces estamos dependiendo, nota, del gobierno, del último reporte de finanzas, estamos dependiendo de la economía del mundo, estamos dependiendo de la gente que nos rodea. Y hemos aprendido a confiar en ellos, de tal manera que cuando nos fallan nos desesperamos, pero no vamos a Dios. Hemos aprendido a descansar mucho en los demás y en apoyarnos mucho en los demás. La Biblia dice, maldito, esa palabra es fuerte. Cuando Dios te maldice por hacer eso, ten cuidado. No hay cosa que tenga la sentencia de maldición de Dios que cuando el hombre se apoya en el hombre. ¿Está entendiendo eso? Si usted está apoyándose en el hombre, si usted está teniendo su esperanza en lo que le puedan dar los demás, mas no está confiando en Dios, usted está en grave problema. Porque hay una sentencia sobre eso. La otra cosa, la tercera cosa en que el diablo ha engañado al hombre es invitarlo a confiar en las riquezas. Muchos creen que el dinero sirve para todo. Eclesiastés 19:10 habla de que con el dinero se puede conseguir muchas cosas. Sin embargo, Job capítulo 31, 24 al 28 dice, si puse en él oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicaran y de que mi mano hallase mucho, esto también sería maldad juzgada, porque había negado al Dios soberano. Job dice, yo tuve mucho dinero, porque Job, según la Biblia, dice que fue riquísimo. Dice, si yo puse mi confianza en el oro y en mis bienes, entonces negué a Dios. Pero él dice, yo no lo hice. Es más, Job dice algo tremendo. Desnudo vine y desnudo me iré, y sea el nombre de Dios alabado. O sea, dice, yo he puesto mi confianza en Dios, no en el dinero. De hecho, él perdió su dinero, él perdió su ganado, él perdió su rancho, perdió la familia, perdió todo, perdió la salud. Y al último, su esposa, porque él olía ya mal y feo, le dijo, muérete, maldice a tu Dios y muérete. Perdió aún la esposa. Sin embargo, él dijo, desnudo vine a este mundo y desnudo me iré. Yo cuando vine no traía esposa, no traía hijo, no traía ganado, no traía dinero, no traía nada. Yo vine desnudo. Y cuando me vaya me voy a ir desnudo también. Pero el nombre de Dios será siempre glorificado porque mi confianza está en Él. Es más, dijo él, en un pasaje que se lo voy a dar, que estaba para el último, pero se lo voy a dar. Dijo él lo siguiente, Job 13:15. Dice, aunque Dios me mate, en Él confiaré. Eso es tremendo. Dice, aunque Dios me mate, en Él confiaré. Curiosamente, cuando nos va en problemas, desconfiamos de Dios. Pero tú no puedes poner tu confianza en el dinero. ¿Tienes dinero? ¿Tienes comodidad? ¿Tienes una buena casa? ¿Tienes un carro? Déjame decirte que los grandes millonarios han perdido todo. Puedes tenerlo todo, pero todo también lo puedes perder. A través de la historia de la humanidad te podrías hallar miles de millonarios que no tienen nada o que tuvieron todo y quedaron en la miseria, porque no es el ingenio del hombre lo que consigue las cosas, sino es la bendición de Dios. Salmos 49:6 dice, habla de los que confían en sus bienes, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos
podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Salmo 52:7 dice, al hablar de la jactancia del malo, el salmista dice, he aquí el hombre que no puso en Dios por su fortaleza, sino que confía en la multitud de sus riquezas, perecerá. Proverbios 11:28, el que confía en sus riquezas caerá. Marcos 10:23-24, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Cuán difícil les será entrar en el reino de Dios los que confían en sus riquezas. ¿Quiénes son los que confían en sus riquezas? Los que desobedecen a Dios. Los que se ocupan y se preocupan por amontonar. Los que se matan por trabajar y por hacer y por hacer y por hacer. Mientras Dios no sea tu confianza, no importa cuánto trabajes, dice en vano, dice si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no guardare la ciudad, en vano, dice, vela la guardia. Dios es la fuente de tu bendición. No eres tú, es Dios la fuente de tu bendición. No son los hombres, Dios es la fuente de tu bendición. No es el dinero lo que te da el poder, es Dios la fuente de tu bendición. Pero la tercera cosa, ¿qué significa confiar en Dios? Ya hablamos de las tres cosas que el diablo te ha propuesto para confiar. En ti mismo, en los demás y en el dinero. Pero ahora, la pregunta, ¿qué es confiar en Dios? Te voy a enumerar varias cosas que son confiar en Dios. El hombre que confía en Dios, primeramente, debe aceptar sus enseñanzas y también sus reprensiones. Significa no seguir nuestros propios pensamientos. Significa no seguir nuestras tradiciones humanas, sino significa creerle a Dios, confiar en Dios y obedecer a Dios. Usted no puede decir que confía en Dios si no lo obedece. Segundo lugar, significa confiar en su misericordia, porque déjame decirte que es por su misericordia que es nueva cada mañana, no hemos sido consumidos. Todos los días estás expuesto a accidentes. Cientos de personas van a los hospitales que perdieron, algunos perdieron un brazo, algunos perdieron un órgano, algunos quedaron paralíticos. Hay mucha gente que está yendo al hospital y que está desgraciándose, que su vida ha quedado desgraciada. Sin embargo, tú estás completo. Y no, déjame decirte que no es porque tuviste suerte, no es por los astros, no es porque eres muy inteligente, no es porque eres experto en el volante. Es por la misericordia de Dios. Él es la fuente de tu bendición. 3, significa echar. Confiar en Dios significa echar todos los afanes, las preocupaciones sobre Él. 1 Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuarto lugar, confiar en Dios significa confiar en sus promesas. Y dice 1 Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Confiamos en sus promesas. Significa recibir grandes bendiciones. El Salmo 9:10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaban. Hay muchos que confían en sus parientes y en sus bienes materiales, pero Hechos 13:8 dice que Cristo no cambia y que Él siempre es confiable. Nuestros parientes y amigos y el mundo cambia, las finanzas del mundo cambian, pero Dios no cambia. Salmos 11:1 dice, en Jehová he confiado, como decís a mi alma, que escape al monte cual ave. Salmos 5:11, pero alégrense todos los que en ti confían. 2 Corintios 10:12, 8 al 10, y dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me afetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí.
y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aún en medio de la tribulación hay bendiciones. Dios tiene en control todas las cosas. Y quiero concluir con esto. Deuteronomios 33, 27 nos dice, el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Hay un salmo increíble que dice lo siguiente: no hay como el Dios de Jerusalén, el recto. Jerusalén quiere decir el recto, y esta era la condición de Israel cuando Dios le dijo, si tú me obedeces, confías en mí, te apoyas en mí, yo voy a ser tu bendición. Dice, no hay como el Dios de Jerusalén, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con tu grandeza. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. E Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola, en tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo que salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre tus alturas, porque confías en Dios. Y Job termina diciendo, dice que aunque él me matare, en él confiaré. Usted tiene que aprender una cosa. Usted tiene que volver a la fuente de toda bendición. Dios es la fuente de tu bendición. El que te da la vida es Dios. El que te da las riquezas es Dios. Dice el libro de Deuteronomios, Dios es el que da el poder para hacer las riquezas. Israel llegó a ser grande por la misericordia de Dios. Mire, cuando Israel sale de Egipto, y termino con esto, solo deme 2 minutos. Cuando Israel sale de Egipto y es invitado a tierra de prosperidad, a tomar la tierra prometida, la primera cosa que tiene que ocurrir es pasar por el desierto. Porque en el desierto Dios te quiebra, y te quiebra la confianza que tienes en ti mismo. Hasta que la confianza en ti mismo no sea quebrada, no disfrutarás de la tierra prometida. Fue ahí donde tuvieron hambre y Dios les sustentó con maná. Es ahí donde tuvieron sed y Dios le dio una roca para que de ahí brotara agua. Fue ahí donde estaban expuestos a un desierto que podría matarlos de calor y hubo una nube que los protegió. Fue ahí donde pudieron morir de frío en esas noches del desierto que son intensamente fríos, pero hubo una nube de lumbre que les dio temperatura. Fue ahí donde los zapatos, lea la Biblia, donde los zapatos, no había material para hacer zapatos, pero los zapatitos, las sandalias que tenían los niños iban creciendo conforme los niños crecían. Y cuando llegaban a ser adultos, aquel zapatito que había sacado de Egipto seguía siendo el mismo y había llegado a crecer al tamaño. Y sus vestiditos que habían sido chiquitos iban creciendo con ellos, porque el Dios que los había prometido protegerlos había cuidado su calzado, había cuidado su vestido, había cuidado su alimento, había cuidado el clima, había cuidado de todo, porque Dios los había sustentado, porque Él es la fuente de toda bendición. Cuando Israel aprende a confiar en Dios por 40 años, Dios le dice, estás listo, has aprendido a confiar, ahora entra a la tierra prometida. Usted nunca se pasará en el desierto estando chambeando de chambita en chambita y nunca tendrá su prosperidad. Usted se la pasará siempre con los pocos pesos o los pocos dólares. Usted se la pasará siempre rasgándole o peleándole a la vida, a las cosas, y nunca tendrá la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque sigue confiando en usted mismo, sigue confiando en el hombre, sigue confiando en el dinero, pero no ha confiado en el autor de toda bendición, en la fuente de toda bendición. Póngase de pie.
Fue mal negocio escucharle al diablo. Fue una mala decisión oír su consejo. Dios te dice, yo te bendeciré. Yo pongo delante de ti camino de vida o camino de muerte y tú lo escoges. Yo pongo delante de ti la vida o la muerte. Voy a pedir a Carlitos que toque algo. Hoy yo quiero que usted reflexione. Usted no puede pasarse la vida gastándose la vida en usted mismo. Usted no puede hacer ese negocio, gastarse la vida para usted mismo, confiando en que usted puede sobrevivir o subsistir sin entregarle su vida a Dios. Que al final de cuentas usted está sano, está joven, lleno de vida, es inteligente, lleno de posibilidades. Algunos tienen estudios, algunos han logrado muchas cosas en la vida, pero sabe un problema, estás confiando en ti. Y eso podría terminar mal. Porque cuando Dios se propone que aprendas a confiar en Él, te va a quitar todo. No puedes seguir confiando en el trabajo, en el patrón, en la compañía, en todo lo que te está dando ahorita algo muy bueno. Hoy tienes de todo, o por lo menos lo suficiente. Y te estás dando unas vacaciones sin Dios. Podrías perderlo todo hasta que Dios te humille y te haga entender que sin Él no eres nada. Que Él es tu fuerza, que Él es tu pan, que Él es tu comida, que Él es tu bendición, tu amparo todos los días. ¿Sabes? Estás confiando en el dinero, en lo que ganas. Algunos hasta dicen, si yo perdiera el trabajo estaría en grandes problemas. Gracias a que tengo un buen trabajo, gracias al cheque que recibo, gracias al patrón, gracias a la compañía, gracias a este dinero, es que puedo sobrevivir. No es gracias a eso, es gracias a Dios. Porque aún lo poco lo puede multiplicar y lo puede hacer rendir. Pero Dios solo se propone una cosa: que tú aprendas a confiar en Él. Es el Dios que te dice hoy, yo quiero que renuncies a confiar en ti, a confiar en el hombre, a confiar en el dinero. Pero yo quiero que tu corazón repose en mí, confíe en mí. ¿Sabe? Cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador, es el momento cuando entregamos todo lo que somos a Él. Y aquí hay un altar para gente ministrada, para gente que puede decirle a Dios, Señor, tu palabra es clara y hoy me ha tocado. A mí me gustaría entregarte mi vida, pero también me gustaría, Señor, que hoy comenzar en una nueva actitud. Quiero que tú seas la fuente de mi bendición. Los hombres del Antiguo Testamento triunfaron porque confiaron en ti. Y yo quiero confiar en ti. Yo voy a confiar en ti. ¿Hay alguien? Me gustaría orar por usted. Me gustaría orar por usted. Este es un tiempo de rendir, de decir, Señor, no más en mí. No confío más en mis fuerzas. No confío más en las circunstancias. Yo voy a confiar en ti. Yo sé que voy a salir bien por ti. Sé que voy a prosperar por ti. Sé que mi vida tendrá un buen final por ti. No me he casado, pero un día me casaré y tendré la mejor esposa o el mejor esposo porque confío en ti. Sé que un día terminaré mi carrera y lo haré porque tú lo proveerás, porque tú me ayudarás. Sé que el día del mañana tendré una mejor familia porque tú me darás la bendición. Sé que el final o el futuro que me espera será de gran bendición porque yo confío en ti. Usted podrá decir en esta hora, yo confío. Ese confiar va más allá de decirlo.
Confiar es rendición. Confiar es entregarlo todo. Ser completamente obediente es dejar de pensar en ti para entregarlo todo a Él. Cierre sus ojos. El altar está abierto, porque el altar es un lugar de decisiones. Eso es el altar, un lugar de decisiones. En ese lugar solo oíste, te emocionaste, reflexionaste, te convenciste, pero no hubo decisiones. Y en la vida jamás podrás caminar si no haces decisiones. No habrá siguiente paso si no hay decisiones. No habrá siguiente meta. No alcanzarás nada si no hay decisiones. Dios fue siempre y ha sido siempre un Dios de pactos. Un Dios que te toma la palabra y que hace un pacto contigo por las decisiones que haces. Dios nunca hizo pactos con gente que no tomó decisiones. Dios hizo pactos con gente seria, con gente de decisiones. Dios hizo pacto con un hombre hasta que él cruzó la frontera y cruzó el río. Por eso le llamaron hebreo, porque hebreo quiere decir cruzador de ríos, cruzador de fronteras. Y el pacto se hizo hasta que cruzó, porque cruzar es tomar la decisión. Dios no estará dispuesto a hacer pactos contigo a menos que no hagas decisiones. El altar sigue abierto, no se forza a nadie, pero sí se invita, porque posiblemente te detenga la vergüenza, o posiblemente te detenga el orgullo, o el qué dirán, el me van a criticar, el no me conocen, y el diablo va a usar 1000 argumentos para que tú no te lleves la bendición, porque Él no te quiere bendito, Él te quiere que estés siempre bajo una condena de maldición. Cierra tus ojos, inclina tu rostro.